Buenos días de Río Internacional, ¿cómo están? ¿Qué tal el frío? Rico como me gusta, ¿verdad? Sí, nunca hay que quejarse de lo que nos toca porque pues nosotros somos un pueblo resistente, ¿verdad? De hecho, quiero compartirles la noticia de que el día, mañana tengo cita con una empresa que va a venir y darnos una cotización para las luces. Alguien dice, pero ¿cuándo va a cerrar para que no tengamos frío? Si cerramos sin luces, vamos a estar en la discoteca, no vamos a ver nada. Entonces, primero tenemos que poner las luces y una vez que pongamos las luces, vamos a cerrar, ¿sí? Por eso es tan importante que sigan ayudándonos en el fondo de construcción, porque todo cuesta, ¿verdad? Todo lo que hacemos cuesta. Nadie nos hace algo así de grande, gratis, ¿verdad? Aunque sí, Dios hizo milagros para que nosotros tengamos techo, que sepan, ¿eh? Dios hizo milagros para eso. Pero entonces, pues, el lunes, espero hoy en 8 poder darles alguna noticia y pero gracias a Dios, la verdad es que cada vez que tenemos mal clima y yo miro y veo todos ustedes, me anima muchísimo. Me doy cuenta que estoy entre un pueblo recio, fuerte, que no se raja. Hay gente, créeme, hay gente, cualquier cosa, no vienen. Cualquier cosita. Pero nosotros no somos así y quiero que demos un aplauso a todos los que llegaron hoy, por favor. ¡Bravo! Pero por misericordia, la pastora no está aquí, está predicando en Tlaxco. Ella me diría, Randy, apúrate porque hace frío. Entonces voy a hacer lo mejor que puedo para apurarme. Entonces vamos al tema. Hoy quiero hablar con ustedes de padres proactivos y reactivos. Normalmente nosotros usamos la palabra reactivo en un sentido negativo, pero hoy quiero presentarles un lado de ser reactivo que es positivo. Yo recuerdo a mi propio papá, que ya está con el Señor, esto espero, ¿verdad? Que ya está con el Señor, y mi papá era más reactivo que proactivo. Ahorita van a entender la diferencia. Pero tengo que reconocer que mi papá me rescató de mí mismo en más de una ocasión. Ese es el reactivo, cuando tienes que reaccionar frente a una situación difícil. De hecho, en una de esas ocasiones, mi papá me ingresó en un anexo. Estoy hablando de hace 40 y tantos años. Mi papá me ingresó en un anexo y yo estaba esperando mi juicio. Y yo recuerdo que me llamó mi abogada y me dice, ¿sabes qué? Intentamos hacer un arreglo con el Estado para que te quedaras en el anexo. ¿Y qué crees? Dijeron que no, mañana te van a pasar sentencia y mañana vas al bote. Llamé a mi papá y le digo, papá, ven a recogerme porque es mi último día de libertad y me gustaría estar con la familia. ¿Y qué creen que me dijo mi papá? No. Yo estaba tan ponchado con mis 20 años de edad, tan ponchado. Me dijo, no creo que debes de llegar a la casa. Un poco directo del anexo al bote. Pues, ni modo, Margarito, ¿verdad? Y eso es lo que me pasó en 1984, en enero. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. Yo espero de todo corazón, de lo que sufrieron mis papás, ningunos papás aquí tienen que sufrir. Yo espero que lo que yo sufrí, ningún joven aquí tiene que sufrir porque su papá no sabía cómo pararle antes de llegar a tal desgracia. Yo me imagino que muchos padres aquí han sentido, como mi papá, la obligación en algún momento de la vida
de tomar decisiones difíciles para un hijo. Por eso el Señor dio a tus hijos un papá. Ahora, yo sé que desafortunadamente, hay muchas damas que son jefas de casa porque el hombre que debe de estar no está. Entonces estoy hablando con ellas también. El tema que nos toca explorar hoy abarca cuestiones tales como ¿cuál es la diferencia entre un padre proactivo y un padre reactivo? ¿Y cuál de los dos es mejor? ¿O son igualmente importantes? Otra cuestión, ¿cuán responsable, eso es muy importante, cuán responsable es el padre por los actos de su hijo? ¿Cuán responsable? ¿Completamente? ¿Nada? ¿O cómo? ¿Y cuáles son los límites de la autoridad de un padre sobre la vida de un hijo? Vamos a ver esto. Y últimamente, si el padre no es lo suficientemente proactivo o reactivo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para toda la familia? Yo creo que muchos de nosotros entendemos que cuando un miembro de la familia sufre, a veces sufren todos los miembros de la familia. Y vamos a ver esto hoy. Hoy vamos a explorar las lecciones de vida de un padre permisivo, que no es ni proactivo ni reactivo, sino solo permisivo. Elí era un sacerdote y juez de Israel que servía en el tabernáculo de Silo. Yo prediqué un excelente mensaje hace 8 días que yo escuché en YouTube. Les animo que chequen YouTube cuando puedan para ver los mensajes que ahí tenemos. Y él habló de Samuel, que era el protegido del sacerdote Elí. Perdón. Elí era responsable de guiar al pueblo en asuntos espirituales y ofrecer sacrificios a Dios. Ofni y Finés eran hijos de Elí, también sacerdotes, pero sacerdotes corruptos e inmorales. Algunos han conocido unos sacerdotes corruptos e inmorales. Se dice que hay 3 trampas que el diablo pone frente a los hombres de Dios. Todos comienzan con F. Digan conmigo, faldas. Digan conmigo, faldas. Ojo con las faldas. Fortuna y fama. Y parece que los hijos de Elí cayeron en las 3 trampas. Ellos sí eran súper tontos y malos y cayeron, y ciegos, y cayeron en las 3 trampas. Ahora, tras mucha paciencia divina, ¿cuántos saben que Dios es paciente? ¿Hay alguien que cree que la paciencia de Dios no tiene límite? Sí tiene límite. Dios es paciente, pero a veces Dios pinta la raya y te dice ya estuvo. Tras mucha paciencia divina, el juicio de Dios se manifestó sobre la familia sacerdotal, no solo sobre los muchachos, a causa de los graves pecados de los hijos y la permisividad del padre. Entonces voy a leer 1 de Samuel. Tengo varios textos que voy a ir brincando porque la historia es larga y no quiero que se congelen antes que termino. Entonces voy rápido a leer unos textos para que tengan una idea de cómo es. Los hijos de Elí, la Biblia dice, eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor y estaban en el ministerio. Eran sacerdotes, eran como yo y yo, eran líderes espirituales de un pueblo. Siguiente texto. Estoy hablando de su posición, no de su moralidad. Siguiente versículo. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo. Digan conmigo, gravísimo. Algunos religiosos dicen, todos los pecados son iguales. No es cierto.
No todos los pecados son iguales y no todos los castigos tampoco son iguales. Ellos tenían pecados gravísimos a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. ¿Saben lo que hacían estos tipo pastores? Robaban de la casa del Señor. Ellos robaban carne, porque ofrecían holocaustos. Ellos robaban carne, no la querían cocida, porque probablemente la estaban vendiendo en el mercado negro. Ellos eran como los pastores que andan robando del cofre santo. Bien, vamos a seguirle. En el siguiente texto, Elí, el papá. Digan conmigo, el papá permisivo. No sirve. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Yo puedo nombrarles varios pastores en el estado de Tlaxcala que yo conozco, que dejaron a sus esposas, las pastoras, para ir con otra mujer de la congregación, para levantar otra congregación, como si fuera como levantar una tienda de abarrotes. Pero Dios va a juzgar el asunto. De Dios nadie se burla, porque lo que uno siembra también cosechará. Y entonces es un pecado grave cuando un pastor se mete con una hermana de la congregación. Es gravísimo y debe de ser castigado. Y si no es castigado en la tierra, va a ser castigado en la eternidad. Ese es seguro. Todos los que me están escuchando en Facebook, tómatela pues. Ese es la verdad de Dios. No los voy a nombrar por respeto. Entonces andaban con las chicas de la congre y la Biblia dice, entonces el papá les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Y obvio que la respuesta fue nadie. ¿Te metas con Dios? No hay nadie que te puede ayudar. Y cuando tú te metes con otro hijo de Dios y haces algo indebido, estás metiéndote con él. Sí. Y ojo, no obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre. ¿Qué dice la última frase? Pues la voluntad del Señor era ¿qué? Quitarle la vida. Es que Dios se hartó de estos sinvergüenzas. Dios, su paciencia llegó al límite. Dios dijo, ya estuvo, aún ya no hay arrepentimiento, yo los voy a matar. Bien. Algunas personas temen mucho los narcos, pero no temen a Dios. Si tú haces una tontería con un narco, quizás alguien podría salvarte. Pero si Dios decide quitarte la vida, no hay nadie que te puede salvar. No fue el Rey Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que dijo, no teman a aquellos que pueden quitarles la vida o matarles el cuerpo. Más teman a aquel que después de matar el cuerpo puede echar tu alma en el infierno. ¿Quién será? Solo Dios puede hacer esto. Amén. Qué positivo hoy, ¿verdad? A lo mejor las nubes me hicieron ir negativo. No, esa es la palabra de Dios. Bien. Siguiente texto.
Un hombre de Dios fue a ver a Elí. Dios siempre advierte a sus hijos pecadores y quizás algunas personas hoy estén siendo advertidos por Dios, porque yo hablo por Él. Tú que andas chueco y crees que nadie lo sabe, Dios lo sabe. Toma la advertencia. Un hombre de Dios fue a ver a Elí. Elí era el sumo sacerdote, era el mero en todo el país, el papa de Israel. Pero Dios envió un mensajero para decirle: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ok, no mires a nadie en esto del gordo, pero déjenme decirles algo. El papá Elí era gordo. La Biblia dice que cuando cayó muerto, rompió el cuello porque era gordo. Yo creo que era difícil ser gordo en aquel entonces. ¿Qué quiere decir? Que entraban con todos el bife argentino. Al pueblo le llegaron las tripas, las patas, qué sé yo. Y ellos, dame la pura arrachera. A mí dame el puro bife argentino. A mí dame el ribeye, por favor. Y ustedes las patas, pues. Así eran. Entonces el papá era gordo y a lo mejor los hijos también, comelones. ¿Puedo decirte algo? Ese es extra, no les voy a cobrar. Tu cuerpo testifica de ti. La pregunta es, ¿qué está diciendo? Ah, caray. Bueno, ya. Eso era extra. Nada más estoy desquitándome ya. Por el frío. Y mira lo que Dios dice en versículo 30. Ese es clásico. Quiero que lo digan conmigo. Versículo 30. Dios está hablando. Yo honro, díganlo conmigo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Dios está diciendo al sacerdote: tú no me has honrado. Tú, sumo sacerdote, has honrado a tus hijos, pero a mí no. Entonces, entiende lo que yo voy a hacer. Porque así es como yo opero. Honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Un texto más y ya vamos a llegar al grano. La primera vez que Dios habló con el profeta Samuel, Joe predicó de Samuel, el niño que creció allá en el tabernáculo. Y es impresionante cómo, siendo mentoreado por un corrupto, Elí no era corrupto, Elí era permisivo, sus hijos eran corruptos. Pero Elí no pudo criar a sus propios hijos bien, y por milagro Samuel sí salió bien, porque Samuel era un hombre de destino. Y Dios mismo hablaba con Samuel. Ya no confiaba en Elí, que Elí le iba a enseñar bien. Entonces Dios mismo intervino para hablar con Samuel. La primera vez que Dios habló con Samuel, como niño, que iba a llegar a ser el gran profeta y juez Samuel, Dios le dijo: ya le dije a Elí que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué tan duro, Señor? Él sabía que estaban blasfemando contra Dios. Y sin embargo, ¿qué dice? No los refrenó. Extienden sus manos hacia las pantallas que representan su palabra. Digan conmigo, amén. Y amén. Ok, wow. Yo no sé si yo les hice trampa. ¿Saben lo que significa cuando digan amén? Órale, Señor. En mexicano. En griego significa así sea. Que así sea. Y en mexicano significa órale.
Vámonos con eso. Entonces, Dios, vamos a ver, vamos a sacar algo de aquí que les puede ayudar. Lo que quiero que sepan de esto es que los padres sí tienen la responsabilidad de frenar a sus hijos. ¿Por qué Dios estaba molesto con Elí? Elí no andaba con las chicas, Elí no robaba las ofrendas. Entonces, ¿por qué Dios estaba tan molesto con el ancianito? Porque no refrenó a sus hijos sabiendo que ellos sí lo estaban haciendo. Y de esto podemos sacar esta verdad. Los padres tienen la responsabilidad de refrenar a sus hijos cuando andan mal. Esto implica ser tanto proactivo como reactivo. Déjenme hablarles primero de proactivo. Los padres proactivos son modelos a seguir y sus acciones, las acciones de los padres, sus actitudes, sus decisiones influyen en cómo los hijos perciben el mundo y se comportan en él. Es decir, que padres entienden que sus hijos los están viendo, los están estudiando y ustedes son responsables por el ejemplo que los están dejando. Segundo, los padres proactivos, les voy a compartir 5 cosas de padres proactivos, entienden que la genética, el entorno social y las experiencias personales también influyen en el comportamiento de sus hijos. Algunos de ustedes han visto algo en su hijo y dicen, ay, Dios mío, ese sí parece a su tío, no a mí. A veces podemos ver la maña en un hijo e identificar cuál antepasado tuvo la misma maña. En la Biblia esta maña se llama iniquidad. Digan conmigo, iniquidad. Por eso los padres proactivos asumen la responsabilidad de buscar la ayuda que sus hijos necesitan. He aquí las clínicas de asistencia. En los sábados nosotros ministramos a los niños. Nosotros liberamos a los niños de las iniquidades de sus antepasados, por lo cual ellos no son culpables. Pero los padres responsables son proactivos. Cuando ellos ven un problema en sus niños, no esperan que la hierba crezca a ser un árbol. Ellos toman medidas, buscan la ayuda que sus hijos necesitan para que estén bien. Amén. 3. Los padres proactivos entienden que la sociedad, la escuela, los amigos y otros adultos significativos también juegan un papel crucial en el desarrollo de un niño. Por lo tanto, son responsables de asegurar que sus hijos crezcan en un ambiente sano. Papá, ¿por qué crees que tú no puedes decidir quiénes van a ser los amigos de tus hijos y quiénes no? Yo sé que en la escuela andan enseñando a los hijos todos sus derechos, pero ¿qué tal las obligaciones? Nadie va a meter a nadie en mi casa que yo no apruebo, punto y cerrado. Porque yo soy el responsable, yo pago las cuentas. Ningún muchacho se va a meterse en la habitación de mi hija si yo estoy presente. O viceversa. Es decir que papás son responsables por lo que pasa bajo el techo de su casa. Los padres proactivos permiten el desarrollo de la identidad y la autonomía del hijo dentro de los valores de la familia. Hermanos, ustedes bien saben que Joe y yo, mi hijo Joe, que vino a ayudarme ahorita, tenemos personalidades muy diferentes. Yo nunca traté de micromanejarlo.
como niño. Nunca traté de hacerle en mi imagen, porque yo entendía como papá, él va a tener su propia personalidad, él va a tener su propio carácter, él va a tener su propio estilo, pero en esta casa va a honrar a mi Dios. Dentro de los valores de la familia, permitimos que cada hijo desarrolle su propia persona. Porque es único cada hijo, es especial cada hijo. Dios no quiere crear un clon de usted. Y no queremos dos, híjole. Si uno apenas aguantamos y vamos a tener dos, pues no. Gracias a Dios, cada uno de mis 4 hijos es único. Pero crecieron en un hogar que honraba a Dios por encima de todas las cosas y tenían que desarrollar su personalidad y su carácter adentro de estos parámetros. Podemos dar un aplauso al Señor. Dile, Señor, tú tienes la razón. Bien. Ahora, ese es los padres proactivos. Proactivo es cuando tú tratas de prevenir algo que podría pasar. Entonces, cuando comienzas a ver malas mañas en tus hijos, tienes que tomar medidas preventivas. Este es el proactivo. ¿Qué tal reactivo? Los padres reactivos asumen la responsabilidad de controlar. Digan conmigo, controlar. Ay, pero apóstol, el psicólogo dice que yo voy a lastimar a mi hijo si lo controle. Más te vale controlarlo si no quieres visitarlo en el bote. Como mis papás tenían que hacer conmigo. Los padres reactivos asumen la responsabilidad de controlar el comportamiento destructivo de sus hijos. Yo no quiero controlar a mis hijos, menos que veo que están haciendo algo que les va a destruir, entonces yo me meto. Es la responsabilidad de un padre hacer eso. No decir, ay, que aprenda como pueda, que aprenda como yo aprendí. No, yo estoy criando, ya no estoy criándolos, yo casi es ruco. Ya que se case, mano. Estoy jugando con él. Te voy a llevar a comer ahorita. Pero ya olvidé lo que iba a decir. No, cuando yo estaba criando a mis hijos, no quería controlarlos. Pero quería controlar sus malos actos. Es que, ¿qué es control? Por ejemplo, cuando hablamos de control de insectos en la casa, pues hay que fumigar. Hay que tomar medidas para que una cucaracha no resulta en una infestación. Y cuando tú ves las cucarachas saliendo en la vida de tu hijo, es para que hagas algo. No para que digas, yo espero que no se multipliquen. Las cucarachas se multiplican. Y tú, papá, eres el fumigador, no sé cómo se dice, algo así. Sí, ¿verdad? Entonces, los padres reactivos asumen la responsabilidad de controlar el comportamiento destructivo de sus hijos, pero dentro de su autoridad. Dentro su autoridad. Ok, ¿qué quiero decir con esto? No, todos nosotros sabemos que cuando un niño tiene 5 años, no es cuando tienes que hacer negociaciones con él. Juanito, levántate, siéntate, limpia tu nariz, levanta tu ropa, vete a la mesa, vete a la escuela, porque es un niño. Pero cuando ya tienen 15, tienes que razonar con él. Y cuando tiene 20 es otra cosa, y cuando tiene 30 es otra cosa, adentro de los límites de autoridad. Ahora, alguien podría preguntar, obviamente los hijos de Elí ya eran adultos. Entonces es legítimo preguntar, a ver,
Pero si los muchachos eran adultos, acostaban con las damas en la congre, robaban de las ofrendas, si eran adultos, ¿por qué Dios culpó a su padre? Porque lo que ellos hacían, les voy a dar dos razones. Primero, porque ya había mucho tiempo que ellos estaban haciendo esto sin la intervención del padre. Y segundo, aunque eran adultos, trabajaban para su papá, que era el sumo sacerdote. Estaban en el negocio familiar. El papá tenía autoridad laboral sobre ellos, no importa su edad. El papá tenía la autoridad cívica responsable delante de la nación, no permitirles robar al pueblo. Pero ¿qué pasó? No hizo nada porque era un débil, permisivo padre. No mires a nadie. Los padres reactivos reaccionamos porque aunque no somos responsables de lo que no sabemos, sí lo somos de lo que sabemos. ¿Saben qué es ¿saben ustedes quién es la última persona normalmente para saber de algo malo que está pasando en la congre? ¿Quiénes creen que es la última persona para saber de algo malo en la congre normalmente? Yo. Porque la gente no quiere, por ejemplo, la gente no quiere chismear, aunque son bien chismosos. Sí, ¿verdad? Yo no sé por qué, la verdad, pero así es como el papá de la familia. En una familia normal, una familia grandecita, ¿quién es el último para saber de algo malo? El papá, porque los hijos se cubren, se tapan y no vamos a decir a papá. Y yo he visto que normalmente cuando algo malo, por ejemplo, alguien que pide prestado en la congre y no paga, no deben hacer eso, es un pecado grave. Alguien que anda de adúltero, cuando por fin llega a mis oídos, ya está grave la situación. Sí, ya está bien avanzado. A veces yo digo, ¿y por qué no me dijeron antes? Pues que no queríamos hablar mal del hermano, bla, 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 bla. ¿Verdad? Entonces, muchas veces la autoridad es la última persona para saber de algo. Y yo he enseñado a todos nuestros pastores y otros líderes, les he dicho vez tras vez, mira, no son responsables por lo que no saben, pero el día que tú te enteras de algo bajo tu liderazgo, que debe de ser confrontado desde este momento, tú eres responsable por cómo tú lo tratas. En el reino de Dios no tapamos las cosas, no escondemos las cosas, no cubrimos los compadrazos. Tratamos con las cosas cuando salgan a la luz. Y es exactamente lo que no hizo este sumo sacerdote. Él lo sabía. ¿Quién sabe por cuántos años lo sabía? De hecho, les recuerdo lo que dice la Biblia. Dios dice de él. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios o contra mí. Y sin embargo, no los refrenó. Otra cosa que Dios quiere que veamos en esto es que Él sí los habló. Él les habló, pero Dios solo escuchó chipi, chipi, chipi. Porque Dios no dijo, no les habló. No, sí, Dios sabía que les había hablado. Dios dijo, no los refrenó. Porque un buen padre no se queda en el hablar. Un buen padre toma cartas en el asunto. Un buen padre se mete. Un buen padre hace lo que tiene que hacer para detener a su hijo en su camino destructivo. Reaccionamos porque Dios espera de nosotros que refrenemos las malas acciones de nuestros hijos. No que nos quedemos en el hablar.
Y reaccionamos porque la frase dentro de los límites de su autoridad nos ayuda a encontrar el equilibrio entre la autoridad o el control y la libertad. De hecho, aquí el dicho, hay un dicho, más vale un gramo de prevención que un kilo de arreglo. Este refrán nos enseña que es preferible tomar medidas preventivas que enfrentar las consecuencias de un problema más adelante. Si Elí hubiera sido proactivo, o si Elí les hubiera puesto un hasta aquí la primera vez que escuchó lo que el pueblo decía, quizás Dios no hubiera matado a sus hijos, pero no lo hizo porque era permisivo. Y entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque les quiero dejar claro algo, amados. La permisividad puede parecer una forma de evitar confrontaciones. Muchos padres no quieren pelear con sus hijos, quieren llevar la fiesta en paz, pero a menudo resulta en problemas más grandes que requieren una atención más difícil en el futuro. Por ejemplo, si tú permites que tu novio visita a su novio, visita a tu hija en la recámara, después vas a tener que tratar con el embarazo. Porque quería ser su amiga en vez de su madre. Su amigo en vez de su padre. A veces lo que parece misericordia es realmente alineación para destrucción. Ay, pero yo no quiero aislarme de mis hijos, no quiero caerles mal, yo quiero que nos entendamos. Tú estás permitiéndoles caminar en un camino de destrucción y Dios te va a llamar a cuentas. Tus hijos no necesitan otro amigo, necesitan un mentor. ¿Puedo decir esto otra vez? Porque yo creo que hablé en China y nadie me entendió. Tus hijos no necesitan otro amigo. Estos tienen en la escuela. Necesitan un mentor, un maestro, alguien capaz de enseñarles entre el bien y el mal. En Mateo 10:34 Jesús dijo: no crean que he venido a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Ese parece raro y uno dice: ¿por qué Jesús dice eso? ¿Sabes por qué? Porque tu prioridad no es llevar la fiesta en paz en tu casa, Padre. Tu prioridad es de llevar orden en la casa. Que encuentren un amiguito en otro lado, lo que necesitan es un padre. Tu responsabilidad es llevar orden en la casa. Orden, digan conmigo, orden. Orden donde pueden crecer sanos. Orden donde están protegidos de influencias malvadas que vienen contra una familia. Orden porque saben que tengo un papá que es recto y que va a cuidar este lugar, y bajo su techo va a haber normas, va a haber reglas, va a haber orden, va a haber comida, va a haber risas y gozo también, pero no va a haber porquerías. Podemos dar gracias al Señor. Les invito a ponerse de pie, por favor. Tenía más que decirles, se me acabó el tiempo. Lo dejamos para otro día. Ya tengo que terminar. Nada más que les quiero dejar con una cosa más. Porque les quiero decir qué hacer. Quiero simplificarlo. Porque yo sé,
5 puntos de proactivo es mucho que recordar y 3 de reactivo. ¿Cómo voy a recordar todo eso? Nada más les quiero decir esto. Mira, jefes de casa, hombre o mujer, jefes de casa. Lo que Dios quiere que hagan es esto: que representen al Señor en su familia, que representen al Señor ante la familia en todo lo que esto implique. Y fíjense que yo chequé la definición de representar. Representar significa actuar en nombre de esa persona. En mi familia actúo en el nombre de Jesús y sin pena. No, yo les digo, siempre decía a mis hijos, aquí es así, siempre mirando a Él. Yo actúo en su nombre. Él me dio mis hijos para que yo los criara, para que yo fuera su mentor. El gran error que mi jefe hizo con nosotros es que nos enviaba a la congre para que ellos nos enseñaran, pero era su responsabilidad enseñar a sus hijos, no la responsabilidad del pastor. Significa representar, defender los intereses del otro. Varón, ¿estás defendiendo los intereses de Dios en tu casa? Si eso es lo que Dios quiere que hagas, que defiendas sus intereses, defiendas sus intereses. Y uno más, actuar como portavoz en diversas situaciones. Un representante actúa de portavoz. Entonces nada más pregúntate, ¿será que Dios está hablando por medio de mí a mi familia? Pues así debe ser. Tú debes de saber lo que Dios quiere y debes decir, hey, lo que Dios quiere de esta familia es esto. Y yo soy su representante, estoy para ejecutar su voluntad en este lugar. Si tú haces esto, vas a crear un ambiente sano donde tus hijos se pueden desarrollar, van a poder formar sus propios caracteres. Nunca vas a tener que preocuparte que Dios los va a matar. Porque su padre tomó cartas en el asunto para asegurar que sus hijos conocieran a Dios, que sus hijos conocieran cómo Dios es, que sus hijos conocieran lo que Dios acepte y lo que Dios castiga, que sus hijos supieran, porque tenían un mentor y no solo un amigo, tenían un padre responsable, no permisivo, que sabía cómo llevar sus hijos a un arco de seguridad y no al castigo. Gracias a Dios por todos los padres cristianos temerosos de Dios que están aquí. Tomen su manto de responsabilidad, sean mentores a sus hijos y que Dios ayude a cada uno de nosotros a cumplir con nuestro papel como jefes de casa. Aleluya. ¿Cuántos jefes de casa hay aquí? ¿Puedes levantar las manos todos los jefes de casa? Ahora, si estás aquí con tu varón, que levante él la mano. Pero si eres jefe de casa, levanta la mano. O dos, porque quiero orar por ustedes. Amados, la tarea más difícil que Dios jamás me ha dado era criar a mis 4 hijos. La tarea más retadora que jamás he recibido no era venir aquí a México, no era aprender el español, era criar 4 hijos, cada quien con su propia cabeza, y cada cabeza su mundo. Pero Dios me ayudó, y Dios les ayudará a cada uno de ustedes, si solo confían en Él, si solo le piden ayuda. Si le digan hoy, por la gracia de Dios y por Cristo que me fortalece hoy, me comprometo a representar al Señor ante mi familia. Digan lo que digan los demás, si les guste o si no les guste. Voy a representar a mi Dios ante mi familia.
Y si tú haces esta oración con sinceridad, la ayuda de Dios va a venir sobre tu vida. Y Dios te va a ayudar a hacerlo. ¿Y por qué debes hacerlo? Porque tus hijos van a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Y yo sé que ustedes aman a sus hijos y no quieren que sus hijos sean castigados por Dios. Y entonces, si no quieren que sus hijos sean castigados por Dios, lo mejor que tú puedes hacer es representar al Señor en toda manera delante de tu familia. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo oro por todos los jefes de familia que están aquí presentes, especialmente, Señor, por las damas que tienen un doble trabajo que tienen que hacer porque el hombre no está. Yo pido, Señor, tu gracia divina sobre cada una para representarte a ti, Señor, ante su familia. Y oro por todos los varones aquí, jefes de familia, Padre, que sean verdaderos hombres, que no se rajen delante de la sociedad, que no traten de ser amiguitos de sus hijos, más mentores, Padre. En el nombre de Jesús, pido hierro en su alma, pido decisión, Señor, en su alma. Como dice el canto, tú eres mi decisión. Hoy, Señor, que tú seas la decisión de cada jefe de casa en este lugar. Que decidamos hoy que te vamos a representar a ti. Venga lo que venga, pase lo que pase, que tú eres la decisión de nuestro pueblo. En el nombre de Jesús, aleluya. Y hoy les he hablado de que ser un padre cristiano significa ser un mentor para tus hijos, no un amigo nada más. Ser padre cristiano significa ser proactivo y prevenir que tus hijos sean destruidos. Y ser reactivo y meterte cuando encuentras algo que tiene que ser corregido, lo corriges. No te quedes en palabras. Porque a fin de cuentas, tú y tus hijos van a comparecer delante de Cristo para ser juzgados un día. Y todos queremos que nuestros hijos sean salvos y no condenados. Amén. El Padre tomó decisiones difíciles sobre su Hijo Jesucristo. Recuerden que la Biblia dice que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Yo no creo que el Padre le gustó ver este sufrimiento de Jesús, pero tenía que pasarlo para ser nuestro Salvador. El Padre mismo castigó a Jesús en tu lugar y en mi lugar. Isaías 53. Porque Dios siempre ha sido un buen Padre. Y el Padre lo resucitó de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y lo sentó a su diestra. Porque Dios siempre ha sido un buen Padre. Los padres buenos entienden que si tienen que causar dolor en la vida de un hijo para salvar su alma, vale la pena y lo van a hacer. Así es nuestro Padre. Y así nos llama a ser nosotros. ¿Están listos, pueblos, para ser despedidos? Gracias por aguantar el frío un rato conmigo. Gracias, gracias. Nosotros que somos papás sabemos que tenemos que enseñar a los hijos cómo aguantar, ¿verdad? Y entonces ustedes son buenos ejemplos de cómo aguantar. Cuando tu hijo dice, pero papá, hace frío, aguántate. Hace calor, aguántate. Vamos a la casa del Señor, va a valer la pena. Les bendigo en el nombre de Jesús. Con la Sagrada Escritura, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo.
Así será bendecido aquel que teme al Señor. Que aquel sea tú, que tú y tu casa sean bendecidos en el nombre sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo Tlaxcalteca.